Bienvenidos a un nuevo vídeo. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, un tema que está asterisco calientito asterisco, asterisco calientito asterisco. Y es que la farándula turca nunca nos decepciona. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que aparentemente, ahora está en un momento, un poco tenso. Sí, escucharon bien. Crisis en puerta, tensión en la alfombra roja. Todo indica que algo no anda bien entre Hande y Kerem. Y como siempre aquí estamos para desmenuzar cada detalle, analizar cada gesto, y averiguar qué está pasando realmente. Así que si son fans de Hande, de Kerem, o de ambos si aman el drama, la intriga, y los chismes de Hollywood, este vídeo es para ustedes. Y antes de que empecemos, ya saben, ¿no? Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y no se olviden de darle a ese botón de me gusta para que este vídeo llegue a más personas. Ayúdenme a crecer esta comunidad tan maravillosa que tenemos. Ahora sí. Empecemos. Todo comenzó como suele pasar con rumores. Rumores que se filtraron en las redes sociales, en los medios de comunicación turcos, y que poco a poco fueron creciendo como una bola de nieve. Los fanáticos, siempre atentos a cada detalle, comenzaron a notar ciertas señales. ¿Cuáles señales? Bueno, primero que nada, una aparente distancia entre Hande y Kerem. Recordemos que después de Love is in the Air, la pareja se volvió súper pública. Se mostraban en todas partes. Eventos, vacaciones, entrevistas. Era un torbellino de amor. Publicaciones constantes en Instagram, vídeos en TikTok, declaraciones de amor en cada entrevista. Era como si quisieran compartir cada segundo de su felicidad con el mundo. La complicidad era palpable, la química era innegable, y la admiración mutua se reflejaba en cada mirada. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas del momento. Pero de un tiempo a esta parte, las cosas cambiaron. Las apariciones juntos se redujeron, las publicaciones en redes sociales disminuyeron, y, lo más llamativo, la interacción entre ellos era prácticamente nula. Cero comentarios, cero me gustas. Un silencio sepulcral. De repente el feed de Instagram, antes inundado de fotos juntos y mensajes cariñosos, se volvió una galería de imágenes individuales. Hande compartía fotos de sus proyectos, Kerem de los suyos, pero las fotos juntos, los momentos compartidos, parecían haberse esfumado. Claro, uno podría pensar, bueno, quizás están ocupados con sus carreras, con otros proyectos, y sí. Es cierto que ambos son actores muy solicitados. Hande está protagonizando Bambas Kabiri, que si no la han visto, ya están tardando, y Kerem, por su parte, también tiene proyectos importantes en puerta. Pero aún así. Cuando hay amor, cuando hay cariño, el tiempo se encuentra. Y en este caso, la falta de comunicación pública era muy notoria. ¿Acaso la agenda apretada era la única responsable de este cambio? ¿O había algo más detrás de ese silencio digital? Luego llegaron los eventos. Las alfombras rojas. Las alfombras rojas. Ese lugar donde todo se magnifica, donde los gestos, las miradas, se analizan al milímetro. Y ahí las sospechas se intensificaron. En una de las últimas galas a las que asistieron, Hande y Kerem coincidieron, pero no hubo fotos juntos. No posaron juntos. Intentaron evitarse. ¿Pueden creerlo? Un momento verdaderamente incómodo. Los fotógrafos, por supuesto, no se perdieron detalle. Intentaron captar alguna interacción, algún acercamiento. Pero nada. Cada uno por su lado. Hande, radiante como siempre, posó con su equipo, sonriente e impecable. Elegante con un vestido deslumbrante, su belleza capturaba todas las miradas. Kerem, por su parte, también lucía guapo, elegante. Pero la química, esa magia que tenían, se había esfumado. Caminaban por la alfombra, pero parecían pertenecer a mundos diferentes. Evitaban mirarse, evitaban cualquier contacto físico. La incomodidad era palpable, incluso a través de las fotos y vídeos. Las imágenes hablaron por sí solas. Miradas esquivas, posturas distantes. Claramente algo no estaba bien. Y esto, amigos, desató una ola de especulaciones en Internet. ¿Por qué la distancia?
¿Qué había pasado entre ellos? ¿Una pelea? ¿Una infidelidad? ¿Problemas de agenda? Las teorías eran infinitas. La imaginación de los fans y los medios de comunicación se desató. Se comenzó a hablar de discusiones, de secretos, de desencuentros. La incertidumbre crecía día a día, y la pregunta que todos se hacían era, ¿qué estaba pasando realmente? Los medios turcos, como era de esperar, no tardaron en hacer eco de la situación. Los portales de noticias, los programas de espectáculos. Todos hablaban de la crisis entre Hande y Kerem. Algunos periodistas incluso se atrevieron a afirmar que la relación estaba al borde del abismo. Otros, más cautos, simplemente insinuaron que había tensión en el aire. Se publicaron artículos, se analizaron cada foto, se especuló sobre cada gesto. La Hande y Kerem crisis se convirtió en el tema del momento, y todos querían saber la verdad. Y como siempre, el público se dividió. Algunos fans se negaron a creer en la ruptura. No puede ser, son el uno para el otro, decían. Solo están ocupados, argumentaban. Defendían a la pareja a capa y espada, y se aferraban a la esperanza de que todo se tratara de una simple racha de trabajo y distancia. Compartían fotos antiguas, recordaban momentos especiales, y pedían a gritos una reconciliación. Otros, en cambio, se resignaron a la realidad. Es una lástima, hacían una linda pareja, lamentaban. Habían aceptado la posibilidad de la separación, y expresaban su tristeza por el posible final de la relación. Recordaban con cariño los momentos felices que habían compartido, y deseaban lo mejor para ambos, independientemente del desenlace. Y por supuesto siempre están los que disfrutan del drama. Y los que ya están buscando nuevos romances para ambos. Los más fanáticos del chisme, los que disfrutan con las especulaciones y las teorías, ya estaban pensando en posibles nuevas parejas para Hande y Kerem. Creaban escenarios imaginarios, fantaseaban con nuevos romances, y alimentaban aún más el morbo general. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? Bueno, la verdad es que hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni negado nada. Han mantenido un silencio sepulcral. Ni una declaración, ni un comunicado. Nada. Y eso, por supuesto, solo alimenta aún más los rumores. El misterio se mantiene y la incertidumbre crece a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no aclaran la situación? Bueno, hay varias razones posibles. Quizás están esperando el momento adecuado para hacerlo. Quizás están tratando de proteger su privacidad. O quizás simplemente no quieren darle importancia a los rumores. Optar por el silencio puede ser una estrategia para evitar alimentar la especulación y proteger su intimidad. Tal vez están esperando a que la tormenta mediática amaine, o tal vez simplemente prefieren resolver sus problemas en privado. También es posible que estén pasando por un momento difícil, pero que aún no quieran hacerlo público. Es común que las parejas atraviesen crisis, y no por eso tienen que anunciar su ruptura al mundo entero. Quizás están tratando de resolver sus problemas en privado, buscando ayuda profesional, o simplemente dándose tiempo para reflexionar y tomar decisiones importantes. Lo cierto es que hasta que ellos no hablen, todo son especulaciones. Pero eso no significa que dejemos de analizarlas. Porque ¿quién no disfruta de un buen chisme, verdad? La curiosidad es humana, y la farándula turca nos proporciona una fuente inagotable de entretenimiento. Analizar cada detalle, debatir sobre las posibles causas, y especular sobre el futuro de la pareja es parte del juego. Pero analizando creo que hay algunos indicios que nos pueden dar pistas. Por ejemplo, la actividad en las redes sociales. A pesar de la aparente distancia, ambos siguen compartiendo publicaciones relacionadas con sus proyectos profesionales. Pero, eso sí, sin mencionar nada de su vida personal. Han decidido mantener una separación entre su vida profesional y su vida privada, lo cual es comprensible. No quieren mezclar sus problemas personales con el trabajo, y prefieren mantener un perfil bajo en cuanto a su relación. También es importante considerar el contexto. Hande y Kerem son dos personas muy ocupadas. Sus carreras están en auge y ambos tienen muchos compromisos. Es posible que la falta de tiempo y la distancia hayan afectado su relación. La incompatibilidad de agendas es un problema común en las relaciones de las celebridades, y puede generar tensiones y conflictos.
La exigencia de sus trabajos, los viajes, las grabaciones, todo eso puede dificultar el mantener una relación estable y duradera. Y por supuesto, hay que tener en cuenta la presión mediática. Ser una pareja pública, especialmente en Turquía, es muy difícil. Los paparazzi y los fans, los medios de comunicación, siempre están encima. Y eso puede generar mucha tensión. La constante atención de los medios, la presión de los fans, y la especulación constante pueden ser agotadoras. La falta de privacidad, la necesidad de mostrarse perfectos, y la exposición constante pueden afectar negativamente la relación. En resumen, la situación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un misterio. No sabemos qué está pasando realmente. Pero lo que sí sabemos es que hay señales de tensión, de distancia, y que los rumores de crisis están a la orden del día. La falta de comunicación, la ausencia de fotos juntos, y la frialdad en los eventos públicos son indicios que sugieren que algo no anda bien. Pero al mismo tiempo, la falta de declaraciones oficiales y la aparente discreción de ambos dejan abierta la puerta a la especulación. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que todos queremos saber. ¿Lograrán superar esta situación? ¿O la relación llegará a su fin? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca cada movimiento, analizar cada gesto, y esperar a que Hande y Kerem decidan hablar. Y por supuesto, estar atentos a cualquier noticia que surja. La esperanza de una reconciliación siempre está presente, pero también la incertidumbre de un posible final. La farándula turca nos tiene acostumbrados a los giros inesperados, y cualquier cosa podría pasar. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan quedado tan intrigados como yo. ¡Qué drama, por Dios! La situación entre Hande y Kerem es un verdadero culebrón, y nos mantiene en vilo a todos. La expectativa por saber la verdad es enorme y la intriga es máxima. Quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final, por su apoyo incondicional, y por ser la mejor audiencia del mundo. Muchísimas gracias por sus likes, por sus comentarios, por sus suscripciones. Ustedes son lo máximo. Su participación y sus opiniones son fundamentales para la comunidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem están en crisis? ¿Creen que van a superar este momento? ¿Qué les parece la actitud de ambos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Quiero saber sus opiniones. ¿Qué teorías tienen? ¿Qué esperan que suceda? Sus comentarios son importantes y enriquecen la discusión. Y antes de irme, no se olviden de darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Ayúdenme a que este vídeo llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Así no se perderán ninguna novedad sobre Hande y Kerem, ni sobre ninguna otra celebridad turca. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y que la intriga continúe.